Profesionales y dirigentes de empresa, vivamos de manera coherente nuestra vocación emprendedora y nuestra fe cristiana. ACDE es propósito. Buscamos el bien común a partir del desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social. En un ambiente de participación plural, acompañamos a cada asociado a crecer en su desarrollo profesional y en su espiritualidad. ACDE es fe. Promovemos el mensaje de Cristo en el ámbito laboral. Buscamos que las empresas y los espacios de trabajo sean lugares de encuentro, armonía y alegría. ACDE es acción. Estamos seguros de que nuestro país puede crecer apoyando la iniciativa privada y la libertad para emprender, guiados por los valores de la ética y la justicia. Desde 1952, hombres, mujeres y jóvenes de empresa en todo el país caminamos juntos, buscando el crecimiento humano y espiritual, personal y comunitario. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Sumate a ACDE. Estamos transformando la cultura empresarial de la Argentina. Mientras se acomodan, deseo que hayan tenido un rico almuerzo y una buena conversación. Y en este recorrido que comenzamos más temprano, no podemos dejar de tener en cuenta un punto clave, que es el desafío de liderar hoy. ¿Cómo lograr empresas competitivas y liderazgo humano en la Argentina actual? Para eso vamos a reflexionar, los invitamos a reflexionar sobre propósito, competencias y los compromisos necesarios en el nuevo contexto. Y para desafiarnos a liderar empresas más humanas, le pedimos a Alejandro Melamed que nos acompañe. Alejandro es doctor en Ciencias Económicas, fundador y CEO de Humanize Consulting y destacado referente latinoamericano en liderazgo, transformación organizacional y futuro del trabajo. Actualmente se desempeña como conferencista internacional, coach ejecutivo y consultor especializado en el impacto humano de la transformación digital y el desarrollo de modelos de liderazgo con propósito. Es docente de las universidades de Buenos Aires, San Andrés y Salamanca. Fue parte durante más de 25 años de compañías multinacionales, entre ellas de Coca-Cola Company, donde fue vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica. Es autor de diversos libros sobre liderazgo, transformación y futuro del trabajo. Bueno, hola, buenas tardes. Sé que este es un momento complicado porque vienen del almuerzo y uno trata de relajarse. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de conectarnos a full y tratar de entender algunas de las conexiones más interesantes que hay hoy dentro del mundo del trabajo y el mundo del liderazgo. Pero antes de empezar, me siento en la obligación de transmitirles un mensaje que para mí es muy importante. Yo estoy más que agradecido por poder estar en este lugar. La verdad que siento el privilegio de poder compartir con ustedes mi experiencia y mis expectativas y que dentro de este contexto, siendo judío, me hayan invitado para hablar de estos temas. Yo creo que es la demostración de cómo la complementación, la diversidad y la inclusión son la única vía que tenemos para que todos podamos crecer permanentemente. Quiero contarles una experiencia bien reciente y la verdad que fueron cuando los hechos, uno dice, no de casualidad y no por casualidad emergen. Acabo de venir de un viaje muy transformacional de Israel, donde estuve casi 20 días. Y una de las cosas que más me sorprendió, más allá de los increíbles avances tecnológicos y las tensiones que hay por la situación de guerra, etcétera, es que en Israel viven entre 185.000 y 190.000 cristianos. Es decir, aproximadamente el 2% de la población es cristiana. Pero lo más interesante es que un juez de la Corte Suprema de Israel es cristiano, que generales del ejército de Israel son cristianos, que directores de hospitales, directores de universidades y personas muy reconocidas son de origen cristiano. Es una demostración que cabalmente, trabajando en conjunto
con esta visión que tenemos todos de lo que es realmente un mundo superador, un mundo diferente, las cosas se pueden lograr. Y dicho esto, vamos a hacer un primer ejercicio. Yo les quiero contar que mi apellido tiene origen hebreo. En hebreo, Melamed significa maestro. Ahora, el hebreo es un idioma de raíces. A lo mejor alguno de ustedes sabe hebreo, pero cada palabra está compuesta por 3 letras que son la base y son la raíz de distintas palabras. Y la misma raíz de la palabra maestro, que es también la palabra enseñar, está la palabra aprender. Lelamed, que es enseñar, tiene la misma raíz que la palabra aprender. Y a partir de esto les quiero proponer algo, que se paren todos, un minuto, va a ser muy rápido, y que cada uno pueda compartir con la persona que tiene al lado el origen de su apellido, de dónde viene su apellido. Pero no solo esto, ustedes saben que en algún momento no existían los apellidos. Los apellidos se pusieron hace un par de siglos. Cuando se pusieron los apellidos, las personas se elegían y algunos era por la profesión, otros tenía que ver con el lugar de origen, otros por cómo eran corporalmente, etc. Entonces yo les voy a proponer 2 cosas que van a hacer en 2 minutos nada más. Esto tiene que ser muy veloz. Primero, que compartan el origen de sus apellidos, pero que después traten de transmitir, si ustedes pudieran elegirse un apellido, ¿qué apellidos elegirían? ¿De la profesión? ¿De las experiencias? ¿De la familia? ¿Del lugar donde vienen? ¿Qué apellidos se pondrían? Tenemos 2 minutos para este ejercicio, lo comparten con el de al lado ya. Últimos 30 segundos. $15 segundos. Bien, nos sentamos, nos sentamos. Y si se quedaron con las ganas, está muy bien. Lo siguen después. Bueno. Stop ahí, stop ahí. Stop. Nos sentamos todos. Muy bien. Fíjense cómo a veces la conexión... Levantamos la mano todos para callarnos. Muy bien, ahí está, muy bien. Fíjense cómo muchas veces la conexión viene a partir de relatar pequeñas historias y cada uno tratar de presentarse ante los demás, no solamente a partir de lo que se visualiza, sino fundamentalmente de lo que es. Y hablando de lo que somos, yo quiero comentarles que en las empresas, aquellas personas que tienen puestos de liderazgo, fundamentalmente se ocupan de 4 cosas. Trabajar en estrategia, trabajar en la operación, que las cosas sucedan, trabajar con las personas o trabajar en la cultura. Mi trabajo me lleva a recorrer todo Iberoamérica y estar con los principales directorios de las principales compañías, los equipos de dirección, etc. Y apenas empiezo a trabajar con ellos, les digo, a ver, traten de comentarme cada uno de ustedes qué porcentaje de su tiempo le dedican a cada uno de los cuadrantes. Casi matemáticamente me dicen todos inmediatamente, y un cuarto, un 25% a cada uno. Le digo, mira qué bien, vamos a hacer una prueba. Hace algunos años les decía que saquen sus agendas, hoy les digo saquen sus teléfonos celulares y revisen en las últimas 3 semanas cuánto tiempo le han dedicado a cada uno de los cuadrantes. Una vez que empiezan a revisar, y es la prueba real, digamos, de lo que sucede, todos concluyen en lo siguiente. No más del 10% del tiempo se lo dedican a cultura y a personas. Y ahí empezamos a encontrar la madre de las batallas en los problemas organizacionales. Muchos piensan que los problemas se resuelven con la estrategia, que obviamente es importante, otros con las operaciones, que es muy importante, pero vamos a darnos cuenta que la estrategia para ejecutarse necesita de personas y cultura. Y sin las personas y la cultura apropiada, las mejores estrategias son simples expresiones de deseos.
Y les voy a ser muy franco, estoy saturado de pasar por empresas que me presentan PowerPoints espectaculares con la estrategia, que vamos a crecer tanto. Cuando les digo, ¿y con quién lo vas a hacer? No, las personas la consigo en 2 minutos. No, la cultura la desarrollo en 2 minutos. Las personas no se consiguen en 2 minutos. La cultura no se desarrolla en 2 minutos. Aquellos que piensan que es la instantaneidad para lograr las cosas, no se logra. Y para lograr una estrategia, requerís tener la cultura y las personas adecuadas. En ese sentido, quisiera compartirles entonces el modelo de liderazgo con impacto. Y para tratar de entender, yo lo que les voy a pedir ahora es que cada uno de ustedes trate de reflexionar en su propia experiencia dónde se va ubicando en cada uno de los temas que vamos compartiendo. Para hablar de líderes con impacto, lo primero que tenemos que entender es que esto tiene que funcionar y va a funcionar. Magia. Ahí está. Hay 3 cuadrantes que tenemos que considerar respecto a lo que hace un líder. Lo primero es hacer el bien. Si la actividad que nosotros realizamos no está destinada a hacer el bien, no tiene ningún sentido. ¿Podemos lograr resultados? Por supuesto que sí. ¿Estaremos satisfechos? Muy posiblemente no lo estemos. Entonces, primer concepto es que lo que hagamos tenga impacto positivo en las personas, en el planeta, en la sociedad, en el mundo, en los otros. Que hagamos algo que realmente tenga trascendencia y de lo cual nos podamos sentir absolutamente orgullosos. En segunda instancia, que es una lógica del management clave, es hacer bien las cosas. No solamente hacer el bien, sino que si no hacemos bien las cosas, difícilmente nos sigan contratando, difícilmente sigamos estando en la organización, difícilmente podamos seguir participando de la sociedad. Ahora hay un tercer aspecto que se habla poco, y este tercer aspecto es el ser bueno, el ser buena persona, el entender que nosotros transitamos las organizaciones, pero no somos la organización. Entonces, cuando uno pone en sintonía hacer el bien, hacer las cosas bien y ser bueno, es cuando logra ser ese líder con impacto. Y parte de la gran discusión que hay hoy en las organizaciones, y hace muchos años que vengo trabajando yo en cómo impulsar empresas más humanas, cómo impulsar líderes más humanos. De hecho, 2 de mis libros tienen estos nombres. Tratamos de pensar qué pasa con la experiencia personal de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ponerle un poco de granularidad al concepto. Vamos a tratar de entender de qué se trata la humanidad y de qué se trata la excelencia en el mundo laboral, en el mundo empresarial. Primer tema, humanidad. La humanidad tiene distintos conceptos, distintas ideas, distintos fragmentos que la van componiendo. Y hablamos de honestidad, ahora voy a explicar cada uno, hablamos de humildad, de honradez, de honorabilidad y huella. Son las 5 H's de la 6ª gran H, que es la humanidad. Tratemos de entender qué significa cada una de ellas. La honestidad es la capacidad que tenemos que tener nosotros de alinear lo que creemos con lo que hacemos. ¿De qué manera cada día se materializa aquello que yo digo que hago? Doy un ejemplo muy simple. Si yo a mis hijos les explico, hay que ser ético, hay que ser ético, hay que ser ético, y la primera vez que paso un semáforo en rojo, le digo al policía, maestro, ¿cómo podemos arreglar? Mis hijos, ¿a qué van a escuchar? ¿Van a escuchar a lo que les estuve diciendo o aquello que me vieron actuar? En las empresas pasa exactamente lo mismo. Se gastan fortunas en campañas comunicacionales, pero finalmente lo que las personas que trabajan en las organizaciones observan son las acciones cotidianas de cada uno de los líderes de la organización. A esto nos referimos con honestidad. Humildad tiene que ver con una palabra que es central, que es la palabra ego. El ego saludable. ¿De qué manera dominamos nuestro ego y logramos reconocer que simplemente somos humanos? Aquellos que quieran profundizar en el tema de la humildad, les recomiendo un libro que está buenísimo, se llama Lecciones de Liderazgo del Papa Francisco, donde explica cómo logró cambiar muchísimos años, y no estoy hablando de una cuestión ideológica, sino una cuestión de management, de liderazgo, cómo logró cambiar una forma de liderar una organización tan compleja y tan
dividida en el mundo y tan distribuida en el mundo, cómo logró modificar esa forma de liderar. Y básicamente cada capítulo, son 12 capítulos, donde va mostrando ejemplos concretos. Y el primero se llama Lidera como tu rebaño. Y lo que dice es, no te creas que estás ahí arriba en el trono. Vos tenés que ser uno más de todos los que está ahí. El segundo capítulo, no voy a explicar los 12, explico el segundo nada más, también tiene un concepto muy fuerte, que es lidera desde las fronteras. No te quedes en el escritorio, sino tenés que estar donde las cosas suceden cada uno de los días. De esto se trata la humildad y cada vez me parece que el concepto cobra más y más importancia en las organizaciones. Tercero es la honradez. La honradez es hacer lo que hay que hacer. Y no es solamente cuando te están observando, sino fundamentalmente cuando los otros no te ven. Porque cuando los otros no te ven, ahí demostrás quién sos. Si solamente haces por la galería, no tiene demasiado sentido. El siguiente concepto, cada vez más reclamado, es la honorabilidad. La honorabilidad tiene que ver con cumplir los compromisos asumidos. Si yo digo que va a estar para tal día, de tal forma, bueno, hago lo imposible para que esté. O bien, lo que hago es recontratar y decir cuándo va a poder estar. Ahora, todos los que trabajamos en organizaciones sabemos lo incómodo que es trabajar con personas que te prometen algo y después no cumplen absolutamente nada. Y el siguiente concepto creo que es la razón por la cual cada uno de nosotros está acá y en cada una de sus actividades, es dejar una huella. Es cómo trascendemos a través de nuestros actos. Y es de qué manera impactamos en los distintos actores de la sociedad para que tengamos esa capacidad de transmitir con nuestras acciones todos nuestros pensamientos. Sintetizando entonces, honestidad, humildad, honradez, honorabilidad y huella. Todo esto nos lleva a la idea central, entonces, que es la idea de la humanidad. La humanidad en el liderazgo es ni más ni menos que preocuparse por la experiencia humana de la otra persona. Y cuando uno tiene esa genuina capacidad de ocuparse y preocuparse por el otro, la capacidad de impactar se incrementa muchísimo. Entonces, hablamos de humanidad. Dijimos que eran dos ejes, humanidad y excelencia. Veamos de qué se trata la excelencia. Y la excelencia tiene que ver, según el diccionario, con esa superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo. Cuando uno ve, no sé, esta obra dice, wow, qué bien hecho que está, eso es excelencia. Cuando uno ve, wow, miren esa bandera, está buenísimo. Esas veces, esas oportunidades en las cuales sentimos que hay otro que aprecia lo que hicimos y dice, la verdad, chapó, ¿no? Me saco el sombrero. No son muchas las oportunidades que lo vemos. Ahora, cuando lo vemos, nos da sensación de satisfacción y recibir del otro la apreciación por algo que hicimos es algo que nos trae muchísimo, muchísimo gusto. Ahora, ¿cómo podemos, más allá del diccionario, ponerle un poco de materia a esto, ¿no? Es lo que se llama la milla extra. Es esa sorpresa positiva. Si sabes qué, mira, esperaba esto, pero además tengo esto. ¡Wow! Es cuando uno va a un restaurante y dice, ¿sabes qué? No me pusieron la panera. Además de la panera me pusieron un poquito de queso. ¡Wow! Y me pusieron aceitunas. Espectacular, ¿no? Es esa sorpresa que uno siempre quiere tener. Tal vez podemos sintetizar como hacer lo que hay que hacer, obviamente, la honorabilidad que decíamos antes, en los tiempos acordados y en las formas apropiadas, pero un poco más. Es cuando decís, ¿sabes qué? Me compré este producto y además me dan esto. Y además tengo esto. Es cuando vos decís, siempre voy un paso más allá. Y a partir de esto, creo que tenemos que comprender que hoy de lo que se trata nuestra actividad profesional es ver cómo trascendemos lo bueno. Lo bueno es como la base sobre la cual todos participamos y la base sobre la cual contribuimos. Pero para llegar a ser excelentes es decir, ¡wow! Estoy haciendo algo que la gente no lo puede creer. Estoy haciendo algo que los sorprendí. Bueno, de eso se trata la excelencia. Y la excelencia tiene 3 ejes para que lo tengamos en cuenta. Uno tiene que ver con las creencias, el segundo tiene que ver con el pensamiento y el tercero tiene que ver con las acciones. En definitiva, lo actitudinal es ¿en qué crees? Es cabeza, es esta forma de decir ¿en qué crees vos? En segunda instancia, el pensamiento estratégico.
qué manera de articular las ideas tenés, qué forma, qué mecanismo tenés. Y finalmente, las acciones. Cómo todo esto se termina materializando. Cabeza, corazón y manos. Cuando todo esto está en congruencia, ahí llegamos a un nivel totalmente diferente. Con las dos variables, yo les quiero presentar este cuadro con los 4 tipos de líderes que encontramos hoy en las organizaciones. Los primeros, digamos, tienen puestos jerárquicos, pero evidentemente no son líderes. Son personas que no tienen ni excelencia ni tampoco tienen humanidad. Mejor perderlos que encontrarlos. Ahora, en muchas empresas se trabaja muchísimo en la excelencia, pero a full en la excelencia. El exceso de excelencia y la exclusividad de trabajar en excelencia nos lleva a la exigencia desalmada. Y esa sensación que tiene tanta gente en tantas empresas dice, no puedo más, no doy más. Bueno, este es un eje. El segundo, el otro extremo de esto es el club de amigos. No, todo bárbaro, todo bien, pobrecito, no, imagínate, no, ¿cómo le voy a pedir a él? Es el padre sobreprotector, ¿no es cierto? Es la madre que, no, a mi hijo no lo toque, no. Bueno, no llegás a ningún lado. Muchas empresas van de extremo a extremo y esto se visualiza permanentemente. ¿Cuál es el modelo deseado? ¿Cuál es la expectativa que tenemos? Es llegar a esta ecuación donde todos ustedes puedan convertirse en líderes con impacto, donde tienen un nivel de excelencia máximo con un nivel de humanidad absoluto. Cuando uno no se olvida de esto, es cuando realmente puede decir, estoy dejando una huella positiva. Y ahí lo que les voy a proponer es, una vez que terminemos la presentación, que cada uno pueda conversar con la persona de quien ya conoce su apellido y el origen de su apellido y cómo se quiere llamar, ¿en cuál de los 4 cuadrantes se ubican? ¿Dónde se ubican ustedes? ¿Cómo materializan su liderazgo en el día a día? Es un desafío enorme y les digo que cuando lo presento en distintas organizaciones la gente empieza, y bueno, a veces soy tal. No, pará, ¿dónde estás? Jugate. Y acá lo que le digo, un poquito de cada uno. No. ¿Cuál es? Cuando vos verificás la continuidad de tus comportamientos, obviamente tenés una tendencia hacia alguno de los 4. Finalmente, lo que quiero decirles es que el éxito en el liderazgo, desde mi punto de vista, es ese punto de intersección entre la excelencia y valores, pensar, sentir y hacer en sintonía. Cuando todo esto decimos, está bien direccionado, ahí sentimos que tiene sentido lo que estamos haciendo. Para cerrar, yo lo que quisiera es simplemente 2 o 3 pinceladas de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y el mundo de las empresas, que a todos nos atormenta muchísimo y les diría que es gran parte de lo que dedico mi tiempo de los últimos varios años en tratar de entender este fenómeno y su impacto en el mundo laboral. Bueno, yo creo que tenemos que entender que a mayor prevalencia de la inteligencia artificial, el valor reside justamente en ser inmensa y excepcionalmente humanos. Cuanto más humanos seamos nosotros, más es el valor. ¿Por qué? Porque sin humanidad vos te convertís en un commodity. Si todo lo que hacemos, si en lugar de estar yo, acá estuviera una inteligencia artificial y un avatar que habla y un agente que se comunica, y ustedes en lugar de estar ahí, habría nada más otros agentes y otros que tengan una forma mecánica de responder, es un mundo absolutamente aburrido, donde nadie tiene que venderle a nadie. Con humanidad, y este es el punto central, te volvés en indispensable. Y hoy lo que se está visualizando en las empresas, que a mayor tecnología, mayor necesidad de humanidad. Y mi visión es que en el futuro lo humano va a ser el lujo. Y esto es lo interesante. Vos podés ir a comer a un restaurante de comida rápida y hay un montón y está perfecto eso. Ahora, qué diferente si vas a un restaurante donde te atienden sus dueños. Hola, ¿cómo estás? La familia, lo de siempre, hoy te traigo esto. Es totalmente distinta la experiencia que tenemos nosotros. Entonces, creo que va a haber muchas cuestiones tecnológicas. Estando Víctor acá, me siento como irresponsable hablar de estos temas, pero tengo toda la presión, estás ahí. Pero mi visión, y estimo, Víctor, que estás también por este camino,
el lujo va a estar en lo humano. El lujo está cuando vas a un restaurante y te atiende alguien, cuando vas a la farmacia y te atiende alguien, cuando llamás al call center y no te ponen 80 cosas y decís, no, yo el problema que tengo es que la tarjeta en realidad no es que la perdí, no es que me la robaron, es que un número no está bien y esa opción no está, vuelva a la 1. No, te atiende un ser humano y te dice, pará, te entiendo, te pasa esto, tranquilo, yo te lo resuelvo. Ahí está el lujo. Todo el resto es commodity, esto es el lujo. Y para cerrar, quisiera transmitirles 2 frases de nuestro gran acervo judío-cristiano, y me parece muy bien que lo podamos compartir, que me parecía que es lo que hace al espíritu de esta sesión, ¿no es cierto? Y esta es una frase que está en el Talmud y dice, Bamakom she'ein anashim ishtadel liot ish. En aquel lugar en el que no hay humanidad, intenta ser humano. Y yo creo que esto es lo que se nos está pidiendo a cada uno de nosotros, donde más tecnología hay, intentá ser humano, porque esa es la diferencia. Intentá conectar, intentá saludar, intentá abrazar, intentá mirar a los ojos al otro, porque ahí marcás la diferencia. Y creo que el llamado a la acción está con otra frase de uno de los libros del Talmud, que es Pirkei Avot, la ética de los padres, que dice, Veim lo achshav eimatai. Si no es ahora, ¿cuándo? Este es el momento de actuar. Esta es la invitación, este es el call to action para todos nosotros. No es que dentro de 10 años lo podamos hacer. Este es el momento de poner más que nunca la humanidad y el liderazgo al servicio de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque un líder que no está al servicio de los otros, desde mi punto de vista, no sirve como líder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por desafiarnos y por traernos siempre tanta claridad. Para entender cómo liderar hoy las organizaciones del futuro, invitamos a Tomás Giovanetti, Verónica Marcelo y Alejandra Ferraro, quienes conversarán con Tristán Rodríguez Loredo. Tristán es socio ACDE, editor de Economía de Noticias y Perfil, y de Empresa, la revista digital de ACDE. ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Hay 2 personas que debajo de sus sillas tienen una nota donde hay un premio que se han ganado. Así que cada uno revise debajo de sus sillas quiénes son los que se han ganado. Esto es como el que se saca el premio en el supermercado, ¿no? Está debajo de la silla, están claramente identificados. No sé. Ahí hay uno, muy bien. Capo. Bueno, gracias. Bueno. ¿Quién más se ganó? Hay uno acá. Vení, que te lo entregamos. No está nada. ¿Dónde están los libros que dejamos antes? Ahí están. Ahora sí. ¿Pero qué era? Bueno, un placer. Muchas gracias. Ahí tenés. Te has ganado el libro. Ahí está. Ahora en 0, está en 40 y después baja 0, ¿no? O al revés. Bueno. Mira qué suerte, capaz que estaba abajo nuestro. ¿Que sortee de nuevo? Si no aparece, a ver. ¿Quién sugiere la forma? Yo les aseguro que hay un papelito como este debajo de una silla. Ahí va Ana. Bueno, un placer. Muchas gracias. Un lujo, gracias. Bueno, muchas gracias. No sé que tengo la vincha, entonces esto en contra. Esto sí. No justo agarré una ventana que no la veía, pero me podría decir, no más acá, es el país más seguro del mundo que existe. Es increíble. Somos... Me encanta. Muchas gracias. Bueno. Qué grande. Vengo allí, estuve en Salta, trabajando parados de Salta. Estamos, apareció. Apareció. A ver.
apareció. Me dijo Bueno. Nacho. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Tristán Rodríguez Loredo y me toca moderar una conversación con estas personas que están acá y seguidamente las voy a presentar. Primero voy a hacer una presentación formal, como se debe, y luego ellas se van a presentar porque recién estuvimos hablando durante el día, durante la jornada de hoy, sobre liderazgo, pero el liderazgo viene con líderes, ¿no? No hay un sistema, hay sistema de liderazgo, pero siempre terminan encarnándose en un líder. El cardenal Rossi hoy nos contaba muy temprano que las personas encarnan problemas, o sea, los problemas no vienen solos, vienen con las personas y están gestionados. Ustedes, como líderes, entonces son parte de lo que tienen que gestionar, que solucionar esos problemas, solucionar o darle contención o acercarnos de alguna manera. También durante la mañana vimos cuál era la aproximación acerca de que las organizaciones contienen personas, seres humanos, y son a veces irremediablemente humanas, con sus pros y con sus contras. También estuvimos viendo a la mañana un contexto geopolítico en el cual estamos desarrollándonos y también una época en la que el cambio, llámese lo tecnológico o la aceleración del cambio, incluso tiene un impacto demográfico, también es parte de la incertidumbre con la que hay que transitar. Así que muchas gracias por estar aquí, porque estas tres personas que están acá, Verónica, Tomás y Alejandra, son líderes y han trabajado en sus organizaciones. Y ahora voy a leer simplemente para dar pie a la presentación que van a hacer ellos de ellos mismos. Sobre todo es una presentación de cómo viven este gran desafío, ¿no? Verónica, que está acá a mi derecha, es líder empresarial especializada en desarrollo y transformación de negocios, con más de 20 años de experiencia en la gestión de organizaciones de gran escala en Argentina y la región. Actualmente acompaña a líderes y organizaciones en sus procesos de transformación, en la toma de decisiones estratégicas y la ejecución en contextos de incertidumbre. Integra Idea Management, Women Corporate Directors y el Consejo Consultivo de CIPEC. Muchas gracias. Tomás Giovanetti, que está aquí, es el más joven y es el varón, digamos, además de yo. ¿Se sí, nota parece eso? que sí. El más joven es él, no yo. No sé si se nota. Bien. Bueno, es emprendedor tecnológico y fundador y CEO de TGA, de Gaming Agency, startup pionera en el desarrollo de soluciones de aprendizaje basadas en videojuegos y experiencias inmersivas. Creó TGA a los 16 años, hace un rato, con el propósito de transformar la educación mediante herramientas que integran tecnología, juego e impacto social. Y ha liderado proyectos también para organizaciones y ONG de distintos países. Un crack. Sí. Alejandra Ferraro, que ya la han conocido por las palabras de bienvenida y por embarcarnos en esta reunión de hoy, que es la efectivamente presidenta de este encuentro anual. Además, es líder global de recursos humanos con más de 28 años de experiencia en transformación cultural, desarrollo de talento e innovación organizacional. Casada y madre de 4 hijos, 2 de ellos los escuchamos ayer, y muy bien, ha vivido y trabajado en América Latina, Asia y Europa. Actualmente lidera los centros globales de expertise de recursos humanos de Accenture, con responsabilidad sobre capacitación y desarrollo, reconocimiento, engagement, selección e inducción por más de 780.000 colaboradores en todo el mundo. Y como le dijimos, y voy a empezar por vos, Marcela, me gustaría que, no sé si hablen de liderazgo, pero cómo encarnan ustedes, qué significa para ustedes, cuál es la visión de ser líder, cuál es la experiencia que han traído con este tema. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un honor estar acá. Y me traes una pregunta que podemos dar 20 definiciones de liderazgo. Yo creo que el liderazgo se va construyendo con la experiencia en el día a día, en la gestión de equipos, en la responsabilidad que eso trae, ¿no? Hoy recién veíamos
Alejandro cómo describía, y creo que lo hizo muy bien. Hoy el liderazgo requiere que seamos más humanos. La tecnología nos invita a más tecnología, más humanidad, y creo que el rol del liderazgo tiene que ver con la maestría para poder sacar lo mejor de cada uno, del desarrollo de las personas, y guiar hacia un objetivo común y motivar para ese propósito común. Entonces, desde ese lado, y parece muy teórico, pero creo que los líderes tenemos la responsabilidad en las empresas y en el día a día de hacer que esto suceda y estar más presentes que nunca con los equipos, con la cercanía y con la humanidad, porque como bien dijeron, ahí está el lujo y ahí está la diferencia. Gracias, Verónica. Tomás, a vos te ven joven, pero ya leí que además, ya les leí a todos, sos un emprendedor, sos el CEO de una empresa que creaste. Soy efectivamente, bueno, primero buenas tardes a todos y gracias a ACDE, a Allen, Víctor y al resto por la invitación. Efectivamente, me llamo Tomás, me dicen Tom, tengo 27 y fundé la compañía a los 16, desarrollando un juego llamado You Deserve, que fue el primer videojuego en contra del acoso escolar, en contra del bullying a nivel global. Y hoy, bueno, estoy al frente de esta compañía que fundé, que se llama TGA, que tenemos operaciones en distintos países, Argentina, Chile, Colombia, México, y siempre con un propósito muy claro, que es usar al videojuego como un canal de comunicación. Si tuviera que hablar de liderazgo, diría que todavía estoy aprendiendo a liderar. Yo quizás a diferencia de Vero, de Ale, que tienen carreras súper extensas, yo estoy en proceso de aprendizaje. A mí me tocó fundar la compañía a los 16 e ir aprendiendo, digamos, while doing, mientras se iba construyendo, ¿no? Así que todavía tengo mucho por aprender en ese sentido y creo que si hay una cosa que me llevo de estos 10 años ya que estamos cumpliendo como compañía es, te diría, el hecho de ponerse las cosas al hombro y empujar. Mi formación pasada está vinculada al tenis, intenté de competir profesionalmente, así que uno bastante las dos cosas, tanto el tenis como lo que es el mundo empresarial, y les diría que hay una cosa en común entre las dos, que se trata de la resiliencia y de ponerse las cosas al hombro y empujar. Para mí, por mi tipo de liderazgo, eso tiene que ver y están hiperrelacionadas, ¿no? Y les diría que, de nuevo, si tuviera que definir el liderazgo, tiene mucho que ver con empujar, obviamente alinear a todos los stakeholders de la compañía y demás, pero ponerse las cosas al hombro uno y por dar el ejemplo para abajo, porque si a uno no lo hace, yo soy el único fundador, si uno no lo hace, ¿cómo lo va a hacer el resto? Gracias, Tomás. Alejandra, ¿cómo has transitado estos tantos años con encarnando este concepto, mirando experiencias ajenas, pero cómo lo has llevado vos adelante? En primer lugar, creo que no hay un tema que es común, que es estar al servicio de otros. Pero en mi caso, como tuve la oportunidad de transformarme y de tener que liderar personas en diferentes lugares del mundo, lo primero y principal es que no hay un único estilo y uno tiene que conocer mucho al otro. Tiene que saber a quién tiene delante, quién es esa persona, ese ser humano, quién es su familia, qué quiere, qué aspiraciones tiene, qué necesita. Entonces, en todas esas palabras que es conocer y estar presente para el otro, para mí es una manera también de servicio, ¿no? De estar al servicio del otro. Verónica, ¿cómo se hace en una... Hoy hemos escuchado también este desafío de ser competitivos al mismo tiempo de contener a la gente que hace a la competitividad. ¿Cómo se conjuga este desafío? El éxito comercial versus el éxito de un entorno, no diría amigable, pero más humano. Que desde mi punto de vista no son cosas que vayan en paralelo. Hay que hacerlas sí o sí, se conjugan. No es una cosa o es la otra. Si pensamos solo en el resultado económico, tal vez nos quedamos en ese cuadrante, ¿no? Que ahí decía la excelencia como operativa exclusivamente y desbastás a la organización. Desde mi lado eso es una mirada súper cortoplacista, que a veces nos cometemos esos errores, ¿no? En la búsqueda total del resultado, vamos solo por eso y podemos destruir todo el ecosistema que está alrededor.
desde mi óptica, en un contexto de incertidumbre total en el que vivimos y que no solo hay que abrazar, sino que es un gran input para lo que tenemos que hacer, lo que sostiene eso son los valores, los principios, la estructura y los equipos. Entonces hay que buscar los resultados, por supuesto, pero con un norte y desarrollando al equipo, estando cerca, comunicando la estrategia, el propósito, qué hay que hacer, hay que ir dando esos ajustes. Pero si no generamos ese clima en un equipo de trabajo, marcando un propósito, comunicando la estrategia y motivando para tocar ese botón que dé lo mejor de cada persona, no va a ser sostenible en el tiempo. Y creo que las empresas muchas veces, con esto de dar resultados cada 3 meses, cambian de volantazo todo el tiempo. Y a veces lo que queda por sobre encima es llegar a los resultados de este trimestre, cómo sigo para adelante y qué pasó con la gente alrededor, ¿no? Entonces, si lo comparo con las personas, cada uno de nosotros, yo hoy puedo estar acá sin un título de un apellido de una empresa y me considero una líder y siento que me reconocen porque tuve cierta coherencia en los valores a lo largo del tiempo y lo pude sostener. Y ese es el mejor resultado. En una empresa, muchas veces, si se busca solo lo económico, hay un momento en que se pierde. Entonces, creo que van las dos cosas a la vez y que se puede lograr. Cuesta más, puede ser, es más sostenible también y abre espacio también a la innovación. Hay que buscar la alternativa. Tomás, en tu caso, ¿cómo se lleva esto, este gran desafío que comentaba recién Verónica? Porque en tu caso, un público es de la generación Z o tendrá algún otro denominación ahora, pero aparentemente están cruzados más por la urgencia, por el cortoplacismo de sus demandas. También supongo que la gente que trabaja con vos, o muchos de ellos, están más parecidos o tienen una edad o un concepto cultural más parecido al de sus propios clientes. ¿Cómo es trabajar en una empresa así y cuáles son los desafíos que tenés a diferencia de algo más tradicional? Bueno, en nuestro caso es bastante, digamos, paradójico, pero si bien efectivamente yo tenía 16 cuando la fundé, así que pertenezco a la generación Z, gran parte de nuestro management no lo es. Yo hace un rato les contaba que todavía estoy aprendiendo a liderar y cuando ustedes ven nuestra organización y la ven por completo, que abre una discusión más interesante que es la diversidad y lo que significa para nosotros, no nos quedamos únicamente con gente de la generación Z. De hecho, desde nuestra Chief Corporate Officer, Eugenia, desde que tiene 45, hasta Julio, mi socio, que tiene 50, hay una gran variedad, no solo digamos en términos etarios, sino incluso de países, así que no somos una compañía generación Z. De hecho, la composición creo que es un 40% de generación Z. Creo que gran parte de la diversidad y de la riqueza del producto de diversidad nace de ahí, no solo de si es hombre o mujer, sino efectivamente de las edades, de las nacionalidades y de un montón de otras cosas. Y te diría que, para clarificar qué es lo que hacemos, nosotros le vendemos a compañías. Nuestro segmento es corporate, nuestro decisor del otro lado tampoco es generación Z. Es muy raro que el director de recursos humanos o de operaciones de una compañía top tier a nivel global sea una persona de la generación Z. Así que no solo tenemos el desafío de comunicar el concepto propio de lo que es lo que se llama game-based learning, que es el aprendizaje basado en juegos, sino hacerlo quizás a un público que no es tan afín con lo que nosotros vendemos. Aún así, el desafío lo venimos surfeando y creo que cada vez más desde la pandemia, las personas no tuvieron opción a la hora de elegir otras alternativas de formación y capacitación y terminaron entendiendo que los videojuegos no son solo para chicos, sino de que el promedio etario incluso de un jugador es de 34 años y en las compañías está lleno de gente de esas edades. Así que obviamente es desafiante, pero la forma de combatir ese desafío interno para nosotros, o el camino que yo elegí, no sé si será el correcto o no, lo dirá el tiempo, pero fue tratar de asociarme con un grupo de gente
que pueda traer a la mesa un montón de experiencia y de know-how que yo, por mi propiedad, no tenía, ¿no? O sea, la diversidad en el caso de ustedes no es que resultó así, sino que es algo buscado. Definitivamente, fue cherry picking, costó un montón, pero bueno, nada, logramos conformar, de nuevo, si lo ven a nivel organigrama, desde un advisory board espectacular con gente que viene de diversas compañías y un montón de experiencia súper variada, hasta el propio management de la compañía, hasta las segundas o las terceras líneas. Y de repente te encontrás en reuniones con, no sé, nuestra directora de producto que tiene 25, hablando con el CFO que tiene 50. Y creo que la riqueza, finalmente, de la diversidad nace de ahí, ¿no? Alejandra, gracias. Alejandra, incertidumbre, ansiedad, rotación acelerada, cortoplacismo, desesperanza. Simplemente enuncio cuestiones que surgieron hoy cuando colegas tuyos hablaban sobre desafíos y sobre una geografía en las empresas. Digamos, ¿cómo se puede hacer un liderazgo más humano ante esa descripción que a algunos puede resultar bastante crudo, a otros pesimista, pero que no se aleja mucho de lo que ocurre? En primer lugar, primero hay que estar presentes. Y volvería a pensar en verbos que son de lo más básicos. Primero, escuchar. ¿No? Si tenemos 2 orejas, hay que escuchar a la gente, hay que estar cerca y escuchar. El segundo, cuando hay que hacer comunicaciones o temas que están pasando, que generan ese contexto de alto cambio, velocidad, incertidumbre, no evitar comunicar, no evitar a la gente, aunque sea comunicando lo que se puede comunicar. Y quizás teniendo que decir, esto es lo que sé hasta ahora. No, capaz no te puedo decir más porque no lo sé. Pero en realidad evitar o hacer comunicaciones que son confusas y que en definitiva no tienen claridad, eso genera más nivel de ansiedad. Entonces, en primer, escuchar, comunicar y estar presente, no evitar esa presencia que tenemos que tener. Frente a un caso de ansiedad, que hoy, bueno, yo lo decía en la apertura, ¿no? Este entorno Bani con la ansiedad tan alta, que no digamos que otros la tienen, que todos la tenemos, porque cuando parece que estamos tirando la pelota afuera, no la aceptamos en algún grado en nosotros mismos. En las empresas, hoy ocuparnos de lo que tiene que ver con salud mental, yo creo que es un tema crítico. Y ocuparnos de salud mental es ocuparnos integralmente de la persona. Y ocuparnos integralmente de la persona es dignidad humana. Entonces, cuando digo, ¿qué es ocuparnos de salud mental? Bueno, es ser conscientes que quizás podemos trabajar en esa, no sé, prepaga que nos cubre a los empleados, a los colaboradores, en dar charlas y hablar de lo que no estamos hablando y donde quizás no se atreven a hablar. Y abrir esa puerta para poder hablar de temas que sí impactan en nuestra salud mental, producto de incertidumbre y ansiedad. Y el tercero, que es realmente dedicar tiempo, bueno, lo decía Alejandro antes, me encantó su cuadrante, el tiempo que él comentaba con respecto a la dedicación de tiempo, en cuánto tiempo dedicamos al tema de personas y cultura. No nos tenemos que olvidar, y acá voy a citar a alguien muy querido, Gastón, parte del equipo, que él me lo decía, trabajamos muchos años juntos, que el valor más importante que tenemos en las empresas, más allá que hoy haya tecnología, tengamos infraestructura, bienes de uso y demás, es el ser humano. Y ese ser humano, en todos los días, como él decía en aquella época que teníamos ascensor, decide todos los días tomarse el ascensor y al otro día volver o no volver. Entonces tenemos que en realidad estar presentes para que en realidad se den cuenta que queremos que vuelvan. Que queremos que vuelvan, que realmente los cuidamos, que queremos estar con ellos. Entonces, presencia, en resumiendo, presencia, comunicación con transparencia y escucha. Y el tercero, creo que tenemos que ocuparnos mucho más, no solamente de la salud física, pero también de la salud mental.
Mencionás presencia y mencionaste escucha específicamente. La escucha viene luego de valorar a la otra persona que nosotros queremos escuchar. ¿Te parece que es un círculo vicioso cuando no hay presencia porque no se valora o es alguna rutina que uno puede implementar? Sí, hay desde las rutinas que son en el 1 a 1, claramente que eso implica hacerle lugar a lo importante. Cuando alguien dice no tengo tiempo, yo no estoy de acuerdo. Es por un tema de priorización de temas en la agenda. El tiempo está, es un tema como uno lo prioriza. Como uno tiene la capacidad de decir, si una persona me necesita en mi equipo, tengo el coraje de suspender otra reunión porque sé que esa persona necesita que le dedique tiempo, que capaz. Y después, bueno, cuando son organizaciones ya masivas, del tamaño, en realidad, donde uno tiene que tener diferentes maneras de escuchar. Las que son en el 1 a 1 y maneras de escuchar donde para eso existen a veces las encuestas de engagement, clima, como las querramos llamar. Pero la clave no es hacer la encuesta y cuánta gente participa. La clave es qué vamos a hacer con esa información que recibimos, qué le vamos a dar de vuelta a la persona de lo que escuchamos y sobre todo cuál va a ser la acción. Porque si solamente juntamos información, eso que lo haga AI. ¿Sabés qué? Perdón, Adelante. pero me gustaría agregar a todo lo que decís, ¿no? Que uno a veces carga todo sobre el líder máximo, ¿no? O uno piensa que ahí está, esto tiene que escuchar, ¿y cómo va a ser? Si también tiene que dar resultados y demás. Bueno, la responsabilidad del líder también es desarrollar a otros líderes. Y tenemos que, creo todos, la responsabilidad de desarrollar líderes con humanidad, líderes íntegros. A veces, en las organizaciones, hacemos ascensos como muy rápidos, porque la urgencia está en todos, y esa ansiedad del crecimiento y demás, y no desarrollamos la parte humana del liderazgo, esas habilidades blandas que por muchos años eran ¿no? Como vistas desde otro lado, son las más importantes a la hora de tomar decisiones, a la hora de manejar las ansiedades, a la hora de guiar los equipos. Creo que debe seguir en los datos que las personas se van de una empresa por el líder más que nada. Ese debe ser el primer dato. Y se pierde un montón de talento en el camino por eso. Y se pierde un montón de resultados. Entonces, cuando vos me preguntaste, ¿es lo económico? Hay que mirar las dos cosas, pero la responsabilidad del líder está en todo eso y en desarrollar esos caminos de liderazgo también. Ibero, perdón, una cosita. Sé que te estamos desordenando el panel, Tristán, no te enojes. Muchas gracias. Pero bueno, sobre esto, tuvimos la pandemia. Marzo 2020, tuvimos que mover toda la gente a su casa, ¿no? No tuvimos opción. La gente, salvo particulares industrias y durante bastante tiempo nos acostumbramos a que está buenísimo, tiene un montón de ventajas y contratamos enorme cantidad de gente que durante años, no es un chiste, años no pisó una oficina, no caminó por los pasillos, no tuvo un mentor que lo acompañara. Y esto de dedicar tiempo, que Vero, yo coincido con vos, no es solamente en un curso, tiene que ver con ese mentoreo, con eso de realmente tener una persona en la cual uno puede ver en el día a día las acciones y aprender haciendo. Entonces, como decía Mach a la mañana, que habló del aprendizaje experimental, eso es aprender haciendo. Entonces, la pandemia definitivamente fue un punto y hoy tenemos que seguir trabajando en mucha gente que quizás hasta promovió por skills técnicos o eventualmente entró en una cultura organizacional, pero no la llegó a vivir porque virtualmente se vive una porción limitada de eso, en tratar de realmente hacer ese catch-up, ¿no? Este plan B, digamos, que vos mencionás que había surgido en marzo del 2020, por esta razón, pero puede ser por otra razón, digamos, ¿no? O a nivel personal, vos mencionabas hace un rato, Verónica, que ahora que no llevas el apellido de una empresa, pero que te seguís considerando y tenés una capacidad de liderazgo. ¿Cómo lo transitaste eso? ¿Qué enseñanza tuviste de todo este proceso para vos? En el proceso de transición, Sí. Mucha. Creo que, y de vuelta, tiene que ver con la humanidad, ¿no? Sí. Digo, cuando uno cierra un ciclo, en mi caso de 22 años en una empresa, había que prepararse. Y
Y ahí puse por encima de todo proceso de decisión lo que realmente yo quería, pero para eso tenía que tener mucho autoconocimiento. ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué no estoy dispuesta a hacer? ¿Sí? Y para mí ahí es clave, porque cuando uno entra en un proceso en ese proceso casi como automático de crecimiento, de esto, del otro, va perdiendo a veces de vista en el camino lo que sucede. Lo mismo pasa cuando tenés que seguir un objetivo, un resultado. Tal vez empezás en ese proceso ahí adentro y te vas perdiendo un poco de eje. Lo importante es tener uno bien claro qué quiere, dónde quiere estar. Entonces te sirve para cuando estás adentro, como también para tomar decisiones a la hora de salir de ese mundo corporativo. Entonces, en mi caso hubo una preparación que yo la distingo en primero autoconocerme, tener bien claro qué quería, qué no quería, qué podía conceder y qué no, ser fiel a mí misma. Después, prepararme emocionalmente. Eso fundamental, como así también entender quién era yo profesionalmente más allá del apellido de una empresa. Entonces hoy lo transito con, digo, no lo doy por sentado, pero de verdad como en un periodo de expansión donde estoy valorando más el aporte que puedo hacer de valor desde todo este recorrido y lo que he aprendido en todos estos años de liderar empresas, ¿sí? Entonces va por ahí. Creo mucho en que el liderazgo se pueden hacer 20 cursos y están buenísimos. Podemos acá hablar un montón, pero las acciones diarias se va aprendiendo y con la gente también se va aprendiendo. Y sí siento que tenemos que trabajar mucho con las personas en mentoreos. Acá está lleno de líderes. Anótense en plan de mentoreos para mentorar equipos y que no tengamos más crisis de liderazgo, porque hoy hay muchas crisis de liderazgo en las empresas. Por ejemplo, tenés personas que acceden a un rol de liderazgo y son buenísimos técnicamente, saben un montón, pero el costo de mantener, voy a decirlo así, esos rambos en el equipo, que ellos entregan un montón, pero al resto lo arruinan. Entonces, si vos sumás la suma de las partes, da menos productividad. A veces necesitas tomar decisiones difíciles sacando a personas que son excelentes técnicamente, pero no son buenos líderes. Entonces, el conjunto del resultado es menor. Y por otro lado, no hay pipelines de sucesión, porque muchas veces también sucede que a quien pones en un rol de liderazgo, si tiene muchas competencias técnicas, que vuelvo a decir, son buenísimas, pero le falta la otra pata, hace que no se desarrolle su equipo. Y entonces, para una empresa, lo que vos más querés es tener, ¿sí?, esta sucesión en esos puestos. Y no siempre hay. Tomás, en tu caso, ¿cómo se transita esta incertidumbre permanente, estos miedos? No sé, en el caso particular, si es por conservar un cliente, por ganar nuevo este mercado, porque se te vayan gente, no sé, los programadores tienen fama de que son muy, digamos, que van de un lugar a otro, porque son más difíciles. Digamos, ¿cómo lo gestionás vos o a quién pedís ayuda para eso dentro de tu propio equipo? Yo me quedé con algo recién del tema del liderazgo, que hago un mini comentario y después, si querés, vuelvo a la pregunta. Creo que es un tema conceptual, ¿no? Pero poner al liderazgo como un total me parece que es equivocado. Me parece que el liderazgo aplica en determinados contextos de una manera distinta. No es lo mismo liderar una gran multinacional que liderar una startup. Por ejemplo, yo te escuchaba, Ale, cuando vos hablabas del tiempo. Digo, definitivamente todos tenemos 24 horas del día, es así. No hay un cambio contra eso. Ahora, las urgencias que quizás existen en el mundo startup o en el mundo pyme, quizás son distintas a las urgencias que existen en el mundo empresarial, con lo poco que sé, sin haber estado del otro lado del mostrador. Así que, por supuesto, no me animo a hablar, digamos, en profundidad de lo que hay en el otro lado, pero sí te puedo hablar muy bien de lo que hay del nuestro. Y el nuestro son las presiones de caja constante. No pasa a ser un tema de si cumplo el quarter o no cumplo el quarter. Pasa a ser un tema de supervivencia. Pasa a ser existo mañana o no existo mañana. Y frente a eso está buenísimo las cadenas de liderazgo, pero las cadenas de liderazgo no existen cuando no tenés recursos.
Entonces hay un montón de cosas que me parece que estaría bueno, no nos va a dar el panel hoy, pero discutir con respecto a cómo aplica el liderazgo en las distintas organizaciones. Una cosa es liderar una gran corporación, otra cosa es liderar una pyme o una startup, como es el caso nuestro. Nada, comentario al margen. Pero ahí te digo algo. Si las capacidades humanas de liderazgo no las tuvieras, difícilmente el grupo de personas se bancaría todo el tiempo estar pensando, che, mañana qué pasa. Probablemente. No sé, ¿Sí? eso la dejo a Eugenia y algunos Dale. que otros vinieron de mi bueno, equipo dale, para responderlo. yo pregunto. O podés preguntar vos, sí, tal cual. Y después, con respecto a la pregunta, a ver, está claro que vivimos en un contexto de incertidumbre total y hoy con AI más todavía. Hay negocios a los cuales los afecta más, hay negocios a los cuales los afecta menos. A nosotros es binario, ¿no? Nos trajo el lado positivo, que es podemos eficientizar un montón los procesos de desarrollo, podemos hacer un mejor streamlining de ciertas cosas, los tiempos se achican, hacer un videojuego es realmente complejo, tenés una multiplicidad de disciplinas que se cruzan, tenés música, arte, diseño, sonido, contenido pedagógico, no es sencillo desarrollar un videojuego. En ese sentido hay muchas áreas que hoy se ven complementadas, no reemplazadas, por ahora, hago la aclaración, pero sí complementadas por lo que es inteligencia artificial, ayudando a mejorar si es la productividad. Al igual que nos pasa eso a nosotros, muy probablemente también esté bajando lo que antes eran grandes barreras de entrada para nuestro negocio. Antes de desarrollar videojuegos de formación y capacitación requería un gran expertise y requería un montón de recursos muy particulares y muy meticulosos. Hoy también, por supuesto, lo sigue haciendo, pero las barreras de entrada con inteligencia artificial bajan, lo que te obliga no solo a surfear las propias barreras y los propios desafíos que tiene el mundo startup, sino ahora le sumamos un layer más, que es el mundo de AI, y cómo poder adaptarse rápidamente a todos los cambios y las fluctuaciones que existen producto de esta nueva disrupción tecnológica, ¿no? Bien, ya para ir cerrando en este caso, Alejandra, tomando lo que decía Tomás recién, ¿cuánto puede parametrizarse de lo que vos haces? Es decir, ¿qué lugar hay para la gestión y cuál podemos descansar en parámetros que nos pueda facilitar la inteligencia artificial o algún otro software? Digamos, ¿cuál es esa frontera que parece que se va corriendo o no? Sí, a ver, se está transformando, hay una gran oportunidad donde los procesos se están reinventando, así como en recursos humanos, personas, como llamemos al área, en todas las áreas de la organización. Y como lo escuchamos de Match, lo escuchamos a lo largo de las charlas, la inteligencia artificial definitivamente no es que nos puede, nos ayuda. Yo estudié administración y tengo mis propios agentes trabajando, utilizo diferentes agentes y diferentes inteligencias, LLMs, tanto Claude como ChatGPT, Gemini, todos, para no olvidarnos de ninguno, en diferentes temas, pero los uso principalmente para que esté al servicio de temas que tengo que desarrollar. Y en los procesos en los cuales tuvimos que transformar, los transformamos pensando en dónde tenían que estar presentes para temas que eran de alto volumen, donde iban a poder hacer las cosas a mucha mayor velocidad, y eso sacaba tiempo y que le daba a las personas a hacer otras tareas. Un claro ejemplo es, nosotros reclutamos muchísima gente, ¿no? Al año, y dentro de eso, ¿qué hicimos? Para procesos que eran únicos, de alto volumen, la inteligencia artificial está haciendo parte de esos procesos. ¿Dónde interviene el ser humano? Si la inteligencia artificial hoy cambió la realidad, la cantidad de CVs que llegan no se pueden imaginar, porque en realidad los CVs se hacen con inteligencia artificial. Uno le da la descripción y la inteligencia artificial te hace el CV, y después el área de recursos humanos tiene que leer esos currículum. Entonces, ¿qué hacemos con eso?
que haga las primeras, lo que se llama evaluaciones, pero para todos los que descarta, el ser humano interviene y revisa que no haya habido una, digamos, descartar a una persona que tendría que tener una oportunidad de seguir avanzando. Y después redestinar a la gente a que tenga más contacto para mejorar la experiencia, por ejemplo, en este caso de selección, hacer una experiencia que es transformadora en la vida humana de una persona, que es buscar un trabajo, tener un primer empleo o cambiarse de trabajo en general y darle más tiempo a la persona desde el punto de vista humano, de acompañamiento, de que si no avanza, decirle por qué, darle algún consejo de por qué no avanzó. Todo eso, vamos a ser honestos, en el volumen, la rapidez, la inmediatez, hoy no sucede. Entonces, si redestinamos ese tiempo que es transaccional a temas de te doy feedback, te doy valor y vas a poder hacer algo distinto, bueno, estamos transformando las oportunidades que damos para la gente que busca empleo. Gracias. Y para terminar, porque me marcó 0, que supongo que quiere decir que tenemos que levantarnos e irnos, y agradecer a usted la atención. Como el panel se llama Organizaciones del Futuro, me gustaría que brevísimamente, así casi en una sola palabra, ping-pong de preguntas y respuestas, puedan decir cuál es el desafío del futuro para las organizaciones. Yo creo que vivir en la incertidumbre y conocer eso y aceptarlo y poder manejarnos ahí. Pero voy por más tecnología, más humanidad, creo que es la receta. Tom. Adaptación y resiliencia. Y Ale. Vivir en cambio y el humano en el centro. Bueno, muchas gracias a todos. Cumplimos. Ahí está. Muchas gracias. Y ya estamos cerrando este recorrido juntos y también convencidos de que el liderazgo se juega en equipo. Entonces contamos con un experto en la materia, él es Felipe Contepomi, y quién mejor que Eduardo Brown, especialista en liderazgo y en cultura de las organizaciones, para conversar con él. Bienvenidos. Muchas gracias a ACDE por la invitación, gracias Felipe por estar, gracias a todos. El liderazgo se juega en equipo, terminamos así el día y me encanta. Ustedes ya lo conocen a Felipe, pero voy a agregar algunos datos. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y completó el Royal College of Surgeons en Irlanda. Jugó en el Club Newman y después tuvo su carrera profesional en Europa en diversos clubes. Disputó 4 Copas del Mundo con los Pumas y fue clave en el tercer puesto obtenido en ese famoso Mundial de Francia 2007. En el 2017, en reconocimiento a sus logros, fue incorporado al Salón de la Fama de World Rugby. Y en poco más de un año, porque asumió en el 2024, ha llevado a los Pumas al 5º puesto y ha tenido victorias sobre Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Pero más que hablar de resultados, vamos a entender y tratar de entender cómo construyó ese sistema que lleva a los resultados. Y aquí les recuerdo algo. Cada uno de ustedes es un head coach. Cada uno de ustedes tiene su equipo, está jugando, tiene su cancha, tiene su partido. Y entonces a cada uno de estas conversaciones y preguntas y respuestas que hablaremos de rugby, o parece, ustedes la tienen que llevar a sus equipos. ¿Qué van a hacer diferente mañana a la mañana? ¿Vamos con eso? Cuando arrancamos el otro día a conversar, vos me dijiste, no creo en la motivación, creo en crear un entorno. ¿Qué quiere decir crear un entorno? Dame ejemplos. No. Buenas tardes a todos.
No, lo que yo digo es, yo no estoy, si yo tengo que motivar a alguien para jugar en los Pumas, me parece que tanto él como yo estamos en el lugar equivocado. Yo sí creo en crear un entorno que motive a esa persona. Y lo mismo en cualquier, cuando uno es, qué sé yo, en una empresa, y si el empleado viene motivado, es cómo creas ese entorno para que venga motivado a poder sacar lo mejor de esa persona. Cuantas más personas tenés, más difícil es crear que ese entorno satisfaga todo, pero me parece que, bueno, si no, es por ahí el entorno no es para esa persona, ¿no? Dame ejemplos del entorno que tratás de crear. No, nosotros, a ver, crear el entorno, lo que digo es, primero, nosotros tratamos de crear, cuando yo digo crear un entorno, es crear un entorno psicológicamente seguro, por llamarlo de una manera, donde el error sea bienvenido, siempre y cuando sea con buena intención, ¿no? El error por negligencia o desidia no está bienvenido, eso no se acepta, porque son los estándares, pero si uno no acepta el error, hecho con buena intención y demás, no puede crecer. Entonces, para nosotros eso es muy importante, crear un entorno donde si un jugador se equivoca o un jugador dice algo o no se lo penalice, sino que se lo valide, o sea, se lo valide y nada, y se va aprendiendo, donde se sienta cómodo a poder ser uno mismo. Y después, obviamente, tenemos nuestros objetivos en común, nuestro propósito, ahí veía, hablaban de cultura, cuando hice bueno, por suerte le dedico mucho tiempo, porque para mí la cultura es todo, lo técnico, el rugby es cíclico y cosas que servían hace 20 años por ahí vuelven a servir ahora y viceversa, pero la cultura es fundamental. Y me parece que, bueno, eso es un poco el entorno, ¿no? Lo que uno hace. Vos llegaste, asumiste, creés que la cultura es fundamental. Podríamos decir primero, ¿qué es la cultura para vos? Y después, ¿cómo la gestionás para desarrollar esa cultura? Mira, liso y llano, para mí la cultura es lo que haces todos los días, 24/7, 365 días del año. Es lo que vos hacés. No es fija, es dinámica. Obviamente está basada en creencias, y para eso, para establecer una cultura de equipo, lo que nosotros hicimos es, primero tenemos un propósito que no lo puse yo, lo pusieron los chicos. Para mí es importante que ellos sean parte de lo que quieren ser, porque en definitiva a mí me agarra un poco de hasta vergüenza cuando dicen el equipo de Contepomi, no es mi equipo, son los Pumas. Yo estoy transitoriamente ahí y va a ser, y en todo caso es el equipo de los chicos, porque ellos son los que hacen y juegan. Con lo cual después, bueno, establecieron bajo qué valores, comportamientos son aceptados, cuáles no son aceptados, y después vivir eso que ellos dijeron, bueno, y a veces, como te decía, no siempre uno cometés errores y por ahí uno, nada, se desvía un poco y bueno, es esto lo que queremos ser, lo que dijimos que queremos ser, y por eso lo explicitamos, lo escribimos, lo tenemos, lo pegan, lo revisamos. Dame 2 comportamientos que dijeron, esto queremos hacer, y 2 que dijeron, esto no lo vamos a tolerar. No, dentro porque vienen asociados los comportamientos al valor, claro. Y el valor, como siempre digo, uno es respeto, por ejemplo. Pero lo que por ahí para vos es respeto es distinto de lo que significa para mí. Por eso lo tuvimos que definir qué significa para nosotros respeto. Y en eso está la validación de la persona, de lo que pueda decir, lo que pueda sentir, validar al otro. Qué sé yo, trabajo es el otro valor que tenemos y el trabajo para nosotros no es trabajar, es dar el 100% en todo momento. Que es distinto, porque uno puede trabajar, pero si trabajás al 60% de tus capacidades, no significa el valor nuestro, que es trabajo.
Y ahí sí está, bueno, eso, respetar al otro cuando uno tiene que hacer extras, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. No sé, pusieron ellos en respeto, por ejemplo, en las cenas o en almuerzos, cenas, no usar el celular. Sí después de la cena, pero poder, no significa no poder tenerlo, simplemente que si suena, porque puede ser una emergencia o que sea, te parás y vas y hablas afuera, pero no estar con el teléfono y por ahí conectados virtualmente, por ahí poder charlar un poco más, conocerse, dar esas conexiones para que después es lo que fortalece al equipo. Cuando te pregunté por acciones de liderazgo tuya, me contaste las que hace Montoya. Me dijiste, por ejemplo, llega temprano al desayuno. Bueno, eso es, bueno, hablando de hábitos, cuando uno quiere ser y lo que queremos representar además, puse a Juli de ejemplo porque es el capitán, ¿no? Pero generalmente los más experimentados o los mejores jugadores tienen mejores hábitos que algunos más jóvenes, pero lo bueno es que los más jóvenes van aprendiendo de eso. Ahí escuchaba la importancia de las mentorías. Nosotros ahora hicimos un sistema de mentorías porque para mí es crucial el poder tener, y la mentoría no es enseñarle al otro, sino aprender los dos, que sea un camino de ida y vuelta de los dos, de cómo aprender del más experimentado, del que por ahí tiene menos experiencia, más joven. Pero nada, Juli, hay chicos, nosotros, no sé, los jugadores, la primera reunión la tendrán 8:30, 9 de la mañana, y Juli a las 7 ya está desayunando, claro. Se levanta, va, hace sus regenerativos o lo que tenga que hacer, prepararse físicamente, va al video, ve al rival, qué es lo que vamos a entrenar, y cuando viene a las 9 casi que ya en su cabeza ya se preparó para estar preparado para el entrenamiento. Y hay otros que se levantan 9 menos 5, no desayunan, llegan, entonces te da muy notorio cuando vas a entrenar quién entrena bien y quién no. Y eso es un poco los comportamientos a mejorar. Es interesante cómo los hábitos que destaca Felipe no son los que salen en televisión, digamos, sino aquellos que se llenan con miles de acciones cada día, de prepararse para cada reunión, tener una agenda para cada reunión y estar... Eso quiere decir excelencia al final también. Sí, mira, no sé si lo malo o lo bueno, pero nosotros tenemos, yo siempre digo, tenemos una ventana de 80 minutos para demostrar o que nos conozcan de afuera lo que queremos ser o representar o lo que nosotros dijimos y vivimos todos los días. Pero nosotros vivimos todos los días. Yo veo a los chicos todos los días y, no sé, muy rara vez vas a entrar a nuestra sala y ver botellitas en el piso. Claro. Porque no está aceptado. Y no es que por levantar botellitas vamos a ser campeones del mundo. Pero yo siempre digo, para hacer algo extraordinario, empezamos a sacar de la mente el tema de hacer una acción extraordinaria que produzca algo extraordinario. Y no, para nosotros son 1000 acciones mundanas bien hechas que van a hacer algo extraordinario. Es levantarte, no te digo que los chicos no creo que hagan la cama, pero tendés la cama, que tu cuarto no sea un desastre, no esté todo tirado, que todas esas pequeñas cosas hacen a que, bueno, uno después, en esa ventana de 80 minutos donde somos juzgados, evaluados y todo, podamos hacerlo de la mejor manera. Cuando vas construyendo tu cultura, favoreces esos comportamientos. Supongo que la coherencia vos también los tenés porque llegás preparado, pero hay veces que hay que tomar decisiones difíciles con respecto a la cultura cuando alguien no las cumple. ¿Tenés alguna anécdota que puedas decir sin nombre? Esto tuve que intervenir así. Mira, sí, está muy bueno lo de la coherencia, porque yo siempre les digo, uno habla mucho de la coherencia de hacer lo que uno dice que va a hacer, pero yo le agrego algo más, que es el pensamiento, la creencia de uno, porque el hacer y decir uno lo puede ver, pero lo que vos pensás o creés yo no lo sé. Entonces
hay que poner las tres cosas en coherencia, porque si uno dice una cosa y hace una cosa, es bueno, ¿qué es lo que cree realmente? Porque si cree lo que hace y está mal, por más que me diga que va a hacer lo correcto, nunca lo va a hacer, porque su creencia es, yo hago esto, creo en esto. ¿Se entiende? Entonces, para mí, la coherencia en eso, nosotros decimos mucho de hacer lo que decimos que vamos a hacer, pero dentro de nosotros está lo que nosotros creemos o decimos que queremos ser. Cuando elegís a tus jugadores, ¿tomás en cuenta cuáles son sus creencias? ¿Has dejado grandes figuras afuera porque no comparten esta No, de es ver que las cosas? Las creencias no religiosas, políticas, no, estoy hablando creencias de comportamiento. Exactamente. Eso mira, creo que hoy en día, si vos está tan establecido los comportamientos y conocer que un chico que no se comporte de la manera que queremos ser, queda muy en evidencia. Creo que no lo tengo que sacar yo, no lo saco yo. Lo va a sacar el grupo, lo saca solo. Gracias a Dios hoy estamos en un muy buen momento en ese sentido y eso es un trabajo mucho de los líderes. Yo creo mucho en el liderazgo horizontal, no tan transversal, no tan vertical. No tan vertical, claro. Perdón. ¿Cómo se manifiesta ese liderazgo horizontal? ¿Cómo empoderás a tus líderes? Y primero que ahí está el capitán y un grupo de líderes. Yo me reúno todos los domingos, hablamos, qué es sobre ejes de rugby, lo social y los comportamientos, y hay algo que querramos, tenemos que estar de acuerdo, no darles la posibilidad de que ellos me puedan venir a decir a mí. Y después, si uno quiere hacer algo, si yo quiero hacer algo y realmente voy y se las digo a ellos, y si ninguno me levanta la mano ahí, es mucho más fácil después ir a los 30 y decirle, vamos a hacer esto. Y si ahí uno se queda, digo, pero los líderes están de acuerdo, y es como que empezás a hablar, a tejer esa... y no es tanto el entrenador y los jugadores, sino que hay un nexo y una posibilidad de hablar, de conectar, de estar todos más o menos en la misma. También otro liderazgo es, si bien la decisión última siempre es mía, yo tomo decisiones con, no sé, si es una decisión médica, con el grupo médico, si es una decisión de juego con los entrenadores, pero escucho a todos, porque me parece que si no podés tener sesgos inconscientes que no los puedes ver y alguien te los tiene que mostrar. Hablas de liderazgo y hablas de autonomía y cómo manejás ese equilibrio entre marcar un norte y al mismo tiempo dejar ciertas decisiones en manos del equipo y del jugador. Es un poco eso, es la cultura de aceptar que por ahí uno no tiene la verdad absoluta, ni cerca de que se pueden hacer las cosas de mejor manera, distinta como uno las hace. Y después también me parece que es confiar en el otro. A veces, no sé, el otro día escuchaba y que lo voy a... A veces uno da una presentación y quiere... Porque claro, nosotros los entrenadores estudiamos mucho más al rival que lo estudian los jugadores. Nosotros sabemos mucho más, pero nosotros no jugamos. Ahí está la discordancia. Y a veces para presentar uno presenta además, y por ahí lo puede empezar a dejar que lo presente el jugador. Y el otro día un entrenador de Nueva Zelanda, campeón del mundo, todo decía, y cada vez que presentaba el jugador decía, pero me tenía que morder los labios porque ellos lo entendían de esa manera. Y a veces tenés que confiar que la forma en que se expresan ellos y demás, la van a entender. Hablas de la coherencia y me quedó la imagen de la pechera de los lunes. Contanos ese ejemplo para manejar toda esa dinámica del equipo cuando se juegan algunos titulares, otros suplentes.
No, bueno, nosotros, eso, por eso te digo que eso, nosotros, yo creo, yo por lo menos esto sí, y con los senadores creo mucho en la competencia. A mí me gustó mucho el cuadro que puso Ale porque lo utilizo con otras palabras, pero yo utilizo mucho estándares y acompañamiento. Y digo, si uno solo marca estándares muy altos y solo que yo no negocio los estándares, para mí siempre tienen que ser altos, pero no acompañás a la persona a crecer, no sos un buen líder o no sos el líder óptimo que decía, óptimo de impacto o de impacto que decía Ale. Te puedes poner un líder muy rígido, muy duro. Ahora, si vos protegés y le bajás el estándar, pasás a ser muy protector y no lo ayudás a crecer a la persona. Yo creo y trato de no negociar los estándares, pero sí sabiendo que algunos no tienen esos estándares y es acompañarlos a tratar de llegar a esos estándares. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de ser en la coherencia y demás. Los lunes paramos un equipo y competimos lunes, martes, miércoles, y el miércoles damos el equipo que va a jugar el sábado. Pero paramos un equipo y otros con pechera, y entrenamos y compiten. Lo que pasa que a veces llegás el miércoles y por ahí uno de los que estaba en el equipo, bueno, no está. En el equipo titular no está. No está, y uno de los de pechera sí. Cuando los chicos empezaban a ver que, obviamente, generalmente el 90% de los chicos que parás el lunes juegan, pero cuando empezaron a ver que es parte de esa competencia, empezaron a competir. Y eso, nosotros a los que están fuera de los 23, los llamamos, les pusimos el nombre de los indispensables. Tenemos los forwards, los backs y los finishers, que son los suplentes, y los otros son los indispensables, porque yo creo genuinamente que el nivel del equipo está dado por los que no juegan y no por los que juegan. Porque si uno juega y el que no juega está acá, y el que no juega baja su nivel, para jugar bajas tu nivel y vas a seguir jugando. Pero si el que no juega sube el nivel, obliga a estos a tener que subirlo. Y así es como vos vas... Funciona como un estándar vivo que exacto. Que te va moviendo para arriba. Entonces el nivel está dado por los indispensables, por los que no juegan y no por los que juegan. Y en eso de la cultura, nosotros, nuestro MVP o nuestro jugador del partido, esos 30, 32 que somos por ahí, 32, 33 que somos, tienen que votar a uno de los que no jugó, pero que más ayudó en la semana por sus comportamientos y por lo que hizo. ¿Quién fue el que más ayudó a que el equipo rinda como rindió el fin de semana? Y eso lo votan ellos. Y eso es parte de, eso hace la cultura, pero también demuestra. Entonces, todos mostramos que la competencia es fundamental para poder crear ese estándar alto. Y lo que se fue logrando es, yo digo, es la competencia, que es cooperación con competencia. Pues es muy loco que hoy, no sé, los chicos eligen con quién dormir y por ahí 2 winners duermen juntos y compiten por el puesto y se van a tomar un café y están 1 hora charlando cómo hiciste para mejorar la pelota aérea, esto, y entonces empiezan a cooperar aparte de competir. Y eso te va levantando el nivel. Nuevamente vos armás un sistema, pero cada tanto tenés que tomar una decisión difícil. ¿Qué criterio usás para esa decisión difícil? Honestidad. Lo primero es ser honesto. Me puedo confundir, como todos nos confundimos, y puede haber distinta interpretación con la persona. Creo que las conversaciones difíciles hay que darlas, hay que charlarlo, hay que hablarlo, hay que serle honesto, porque cuando uno va con la verdad y es honesto, puede doler en el momento, pero cuando uno que es adulto recapacita o después lo ve retrospectivamente y dice, bueno, pero me fue honesto. Y como yo digo, no estoy ahí para ser amigos. Por suerte tengo varios amigos. Estoy para que me respeten y yo respetar al otro.
Y bueno, nada, me parece que en eso es fundamental la honestidad. También has hablado que has inculcado el concepto de que siempre por el bien del equipo, el que queda afuera, el que queda adentro, el que hoy juega pero por ahí mañana no. Y a ver, para mí esto en las empresas se puede ver, y ahí lo escuchaba yo, hablamos mucho de que todos son indispensables, nadie es imprescindible. Claro. Y eso es fundamental. Y en una empresa, desde el que barre, limpia los sanitarios, hasta el CEO, todos son indispensables. ¿Por qué? Porque necesitan hacer su trabajo de la mejor manera para poder tener el estándar más alto. Pero nadie es imprescindible. Si mañana se va el CEO, viene otro y la empresa es más grande que lo mismo, en los Pumas es lo mismo. Yo voy a pasar, va a venir otro, pero es indispensable que yo haga de la mejor manera mi trabajo poniendo centralmente a los Pumas. Y lo mismo cada chico, sea el capitán o sea el chico que entró por primera vez. Ahora, cuando un jugador se cree que es más, o un entrenador que es más que los Pumas, y pasa a creer que es imprescindible y no es así. Para mí, o esa es mi forma de pensar, y ahí es donde, bueno, nada, hay que hablar, hay que entender que uno está es un momento, pasa y los Pumas van a seguir, ¿no? Uno piensa que en un equipo de alta competición lo único importante es el resultado. Y sin embargo, ha habido veces que ganaste y te sentiste que algo no funcionó, y otras veces que perdiste y estuviste muy contento. Contanos un poquito de esa aparente... Sí, a ver, a mí me importa ganar, ¿eh? O sea, que esto que, claro, yo detesto más perder de lo que me gusta ganar. Y esto se lo doy con un ejemplo muy claro, que es, nosotros ganamos y dura 30 minutos mi felicidad, salgo del vestuario, estoy pensando en el otro partido. Pierdo y estoy 24 horas pensando, tengo la ley de las 24 horas, al día siguiente ya tengo que pasarla, pero me quedo, no duermo, la paso pésimo cuando pierdo. Cuando pierdo. A mí me encanta ganar, me encanta. Pero lo que sí es muy importante es entender que la tranquilidad de uno no pasa por el resultado, porque el resultado depende de muchas variables que uno, la gran mayoría, no las controla. Controla solo la tuya, tu preparación, tu estado mental, lo que vos podés controlar. Entonces, hablamos mucho de controlar lo controlable. Te doy ejemplos específicos del año pasado. Perdimos contra Sudáfrica en Twickenham. Hicimos un excelente partido. Todo lo que habíamos dicho que queríamos hacer, lo pudimos hacer y perdimos. Perdimos, ahí nomás, campeón del mundo. Y nada, estás jugando contra Sudáfrica, un equipo que en la lógica te tiene que ganar. Pero después fuimos a Gales y los chicos, sí, estábamos bajoneados, pero nada, no había un mal, no sé, entras al vestuario después del partido y estábamos bien, porque bueno, habíamos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer y estábamos tranquilos, por decirlo de alguna manera. Pero después ganamos contra Gales, triunfo histórico, porque en Gales por 50 puntos, y parecía que habíamos perdido por 70 puntos cuando entrabas al vestuario. Y yo le decía a los chicos, está bien, está bueno, o sea, tampoco seamos tan rígidos, esto es histórico y no se le gana todos los días a Gales por 50 puntos en el Millennium, pero es verdad que está bueno que la sensación de que no dijimos que íbamos a imponernos en el contacto, no lo hicimos, dijimos que íbamos a hacer tal cosa, no la hicimos. Y cuando vos empezás a ver que no haces lo que decís que vas a hacer, te queda esa sensación amarga. Y no es el resultado. Entonces, está bueno para los chicos ver que no es el resultado lo que rige. Y hoy creo que estamos mucho mejor en ese entender de que, bueno, nada, pasa por las acciones que uno hace, las mundanas, las 1000 acciones bien para crear algo extraordinario. Mirando los próximos 12 meses, ¿cuál es tu desafío? El desafío para mí siempre es mejorar. Nosotros queremos la mejora continua y para nosotros el desafío más grande es mejorar, porque si uno no mejora, para empezar, es que te pasan los otros. Pero
pero aparte es un desafío porque se puede decir que nos fue bien y todo, pero al final del día estadísticamente perdimos 1 de cada 2 partidos. Claro. Y entonces tenés un buen margen de mejora. Y lo que yo creo que es muy importante es aprender la frase de se aprende más cuando uno pierde de cuando se gana. Está buenísima, pero yo siempre digo, y otra no te queda, si no vas a seguir perdiendo. Claro. Para mí el gran desafío es aprender cuando uno gana. Cuando uno gana. Entender que siempre hay todo partido, todo momento es una oportunidad de aprendizaje. Cuando en el fracaso no te queda otra, porque si no vas a seguir fracasando, pero en la victoria cómo podés ir mejorando y me imagino que en las empresas es lo mismo, cuando sos exitoso, cómo podés ir mejorando para poder ser más exitoso. En esa mejora continua me hablaste, antes de subir al escenario, de forjar la identidad. Y algo contaste recién cuando dijiste, bueno, el decir y el hacer tiene que ser coherente, pero también con tu creencia, y tu creencia es tu identidad. Tus hábitos forjan tu carácter, tu persona, pero tu persona hacia los hábitos. Qué raro hablar de identidad para un coach de los Pumas. Para mí es crucial y estamos, justo el tema identidad, estamos en un trabajo bastante grande de identidad de los Pumas, de nosotros, porque para mí, para entender, es muy importante entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y aunque no creamos, yo creo que muchos de los chicos por ahí, y a mí me pasó revisando, no conozco la historia completa de los Pumas y está bueno saber de dónde viene para ver dónde estamos hoy, quiénes somos, qué queremos ser hoy y hacia dónde nos proyectamos, qué es lo que queremos lograr. Y en esa identidad, si bien viene obviamente uno acarrea una historia y demás, es ver cómo podemos ser nosotros la identidad que podemos ser nosotros, ¿no? ¿Cuál es el logro que te ha dado mayor orgullo? El logro, me mataste, ¿eh? El que viene. ¿Qué te da orgullo? El que viene. El que viene. El próximo. No, a ver, para mí el logro, no me quedo en los logros porque, como te digo, trato de seguir evolucionando. Sí me parece que para mí es hacer las cosas correctas, es lo correcto, o lo que uno cree que es correcto, porque podemos tener distintas creencias. Y no lo veo como algo extraordinario hacer lo correcto, para mí debería ser lo normal. Lo que pasa es que hoy a veces lo correcto es lo anormal, lamentablemente. Pero bueno, nada, no sé, el logro, el que viene. El mayor logro va a ser el que viene. Bueno, yo creo que hemos hablado de equipos y cuando le pregunto sobre el propósito me dice que lo han generado entre todos. Cuando le pregunto por logros es el que viene. Yo creo que, y al principio de todo dijiste que el entorno que hay que crear es para desarrollar a las personas. Y al final son las buenas personas que construyen buenos equipos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que, mira, justo estaba con Fermín Elizalde y me decía, le comentaba, y aparte con los pocos recursos que tienen, y yo le dije, yo le saqué ese vocabulario a los chicos, o trato de sacarles, pues le digo, en cualquier empresa o en cualquier, si tengo que elegir un recurso de todos, tanto el económico, infraestructura, elijo el humano. Y los Pumas son millonarios en ese recurso, con lo cual para mí es muy importante poner, no tratar de ver lo que uno no tiene, que es verdad, somos el staff más chico, tenemos el presupuesto más chico del Tier 1, todo lo que vos quieras. Ahora vamos a tener un buen centro de alto rendimiento, así que ya una excusa menos si quieren, pero no pongamos más como excusa el recurso. Para mí el recurso humano es lo más importante y en eso tenemos un buen recurso humano, por eso
creo que podemos llegar lejos en lo que nos podemos proponer. Obviamente hay que seguir proponiéndoselo, ¿no? y seguir mejorando, pero el recurso humano es fundamental. Y con eso es una invitación a todos de reconocer que el talento, las personas, pero cómo se comportan las personas en el equipo puede ser una ventaja competitiva y que realmente transforme a todas las organizaciones. Recordando, como le pasa a Felipe, que él no entra a la cancha y ustedes tampoco entran a la cancha en lo que hace cada uno de sus colaboradores. Por eso el impacto de la transformación cultural poniendo a las personas primero. Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Felipe, por este cierre de lujo. Y como valoramos mucho la opinión de cada uno de ustedes, les vamos a pedir que lean ahora el QR, que lo escaneen, el QR que aparece en pantalla y que por favor respondan la encuesta de satisfacción de este recorrido que hemos hecho durante el encuentro. Mientras se prepara Víctor Valle, presidente de ACDE, que compartirá sus reflexiones con todos ustedes. Bueno, gracias por la encuesta, por anticipado. Nos viene muy bien para ir mejorando. Por favor, sean sinceros, así podemos mejorar en serio. Bueno, buenas tardes. Qué lindo verlos a cada uno de ustedes. Tuve la chance de charlar con muchos, una alegría enorme. Me voy con el corazón lleno. Y bueno, y les quería agradecer por acompañarnos este año nuevamente. ¿Quiénes han venido al encuentro por primera vez? Buenísimo, bueno, bienvenidos. Saben que este año tuvimos asistencia récord al evento, así que un aplauso enorme. De hecho, nos quedamos sin cupos, hubo que cerrar la inscripción algunos días antes porque hubo gente que se quedó sin venir. Así que bueno, gracias. Bueno, llegamos al cierre de 2 jornadas que estuvieron cargadas de profundas reflexiones y emociones. Estos días de encuentro con nuestros queridos socios y amigos de ACDE, que espero que los que no son socios de ACDE se quieran asociar, así se suman a esta gran causa y nos ayudan también a impactar fuertemente en la comunidad empresarial argentina y de la región. Cada uno de nosotros se lleva algo de ayer y hoy, una frase, un testimonio, un momento, una idea, una emoción. En los encuentros de ACDE siempre pasan cosas y este año no fue la excepción. Me llevo de estas 2 jornadas un sentimiento que espero que compartan conmigo. Más que un sentimiento, es algo más profundo, ¿no? Que es la esperanza. Y no es una esperanza ingenua, no es una esperanza, digamos, tonta o cándida, sino que creo que es genuina y es una esperanza enorme en las oportunidades que tiene nuestro país y en la capacidad que tenemos como dirigentes empresarios de transformar estas oportunidades en una realidad concreta para nuestros compatriotas. Fuerte esa palabra compatriota, hacer patria, tan importante hacer patria. Y creo que hoy se pudo ver, y cuando uno va viendo los encuentros de los últimos años, me gusta ver que lo que se va dialogando cada vez más va de gestionar una coyuntura limitada a una mirada hacia el futuro de Argentina. Y vieron que si queremos nos espera un gran futuro, depende de nosotros. El desafío está en nuestras manos. Como bien dice el lema de nuestro encuentro anual, lo esencial ahora. Y lo esencial es justamente nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Hoy hablamos mucho del entorno van y de incertidumbre, y creo que también es una invitación, y acá me voy un poco al discurso que tenía preparado. Hace unos años viajé a la India, varios años por Google, y que les cuento, ya ahora me dijeron, hablaron de Google, que no buscan más, yo no estoy en Google, así que no hay ningún problema. Pero esto de, bueno, tuve la oportunidad de ir por Google a la India, y estaba ahí, uno tiene un chofer, porque en la India manejar es un lío, con lo cual necesitas para moverte un chofer, es lo normal. Y estaba en un pueblito de 5.000 habitantes y tuve dos mañanas ahí. Y las 2 mañanas pasamos por la plaza del pueblo y había un montón de gente, de hombres, que estaban en la plaza del pueblo, como 100 y pico de hombres, y parecía muy cordial y parecían muy animados. Y le pregunto, eran las 8 de la mañana, ¿qué hacen estas personas acá? Bueno, están esperando que los pasen a buscar para ir a trabajar. Ah,
¿Qué son jornaleros? Sí, sí. O sea, todos los días se levantan y ven si van a trabajar o no. Todos los días. Ah, y se ve un ambiente bárbaro. Sí, sí, como lo hacen con alegría. Y bueno, generalmente todos consiguen trabajo durante el día. ¡Wow! Y dije, bueno, en el fondo digo, ¿no es un poco lo que espera Dios de cada día de nosotros? Que cada día nos lo ganemos. ¿Sí? O sea, la vida la recibimos de Él. Pero digo, esta quietud frente a la incertidumbre es una confianza profunda, es una invitación a confiar profundamente en la providencia de Dios. Ese Jesús en vos confío, que nos dejó Santa Faustina, y en el que yo creo tanto, es confiar en Dios más que nunca, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Es difícil, pero es posible, y sobre todo nos trae mucha paz. Palabras gigantes si la hay. Así que bueno, como dirigentes empresarios tenemos que cambiar esta mentalidad, ¿no? Pasar de una mirada cortoplacista, encerrada en nuestras organizaciones, a una visión de apertura. Tenemos el talento y los recursos para salir a competir al mundo. No nos quedamos encerrados en nuestras quintas de confort. Salgamos de nuestro metro cuadrado. Hoy la tecnología nos permite a todos acceder al conocimiento a un costo, digamos, razonable comparativamente, ¿no? con la historia. ¿Qué ventajas competitivas tienen los países entonces para competir? Talento y recursos naturales. Y Argentina tiene ambos, y mucho. Hay conocimiento, talento humano y mucho recurso natural. No tengamos miedo de salir al mundo. Depende de nosotros competir. Mucho coraje. Y hacia adentro de nuestras organizaciones, profesemos el humanismo. Necesitamos empresas productivas y humanas. La tecnología despierta temores. Abordemos esos temores, abracémoslos. Ayudemos a las personas a capacitarse, a adaptarse. Es nuestra responsabilidad. Tal vez no sigan haciendo lo mismo que están haciendo hoy. Deban cambiar. Pero seguramente podamos encontrar el lugar donde puedan agregar valor o donde puedan realizarse. Necesitamos a las personas para prosperar, pero sobre todo porque no podemos perderle de vista para qué hacemos lo que hacemos. Somos personas y trabajamos para mejorar la vida de las personas y sus familias. Enrique Shaw dio testimonio de ello. Para él, la empresa no era un conjunto anónimo de funciones técnicas, sino un hogar de relaciones humanas, una comunidad de personas y un instrumento para dignificar a los seres humanos. No nos alejemos de su legado. Las personas somos irreemplazables, porque somos los únicos capaces de ejercitar aquello que nos hace profundamente humanos: el juicio, el discernimiento, la creatividad, la empatía, la capacidad de pensar críticamente. Ya lo hemos hablado en este encuentro. Hace unos días recibimos con gratitud la publicación de Magnificat Humanitas, de Papa León XIV, su primera encíclica, que nos interpela de manera muy directa como dirigentes de empresa. En un tiempo marcado por transformaciones tecnológicas muy profundas, nos recuerda que la persona humana no puede quedar nunca en segundo plano. La tecnología debe estar al servicio del hombre, y no al revés, al servicio de su dignidad, de su trabajo, de su familia y de su vocación más profunda. Ese llamado nos confirma en una convicción muy propia de ACDE. Necesitamos empresas productivas y, como dijimos antes, profundamente humanas. Estamos ante una oportunidad histórica de construir un país más próspero y más justo. No la desaprovechemos. Cada uno de su lugar de responsabilidad puede liderar el cambio, poniendo a las personas como prioridad. Deseo de corazón que anide en nosotros un mensaje claro: convertir estos temores, esa incertidumbre, en esperanza. Somos nosotros los que podemos darle sentido al cambio, un sentido humano, para una mayor productividad en función de las personas, que significa una mejor calidad de vida para todos. El país se va ordenando en un mundo que se desordena. El orden macroeconómico, tan necesario, va llegando. Requirió y necesita un gran esfuerzo de toda la sociedad. Primero los trabajadores, ¿no? Que es un esfuerzo grande cambiar de modelo económico, pero también de los empresarios, que debemos liderar empresas sustentables, cuidando a las personas, sin dejar a nadie al costado del camino y también animándonos a competir con el mundo. No hay magia. El superávit fiscal es fundamental, es un punto de partida. Es necesario lograr un sostenible a través de acuerdos estables. No vamos a lograr el desarrollo si no nos escuchamos entre los argentinos, si no respetamos las opiniones divergentes, si no podamos convertir el consenso en justamente algo que nos une. Y en ACDE queremos ser justamente parte fundamental de la construcción de este consenso. También, en la parte del medio vaso un tanto vacío, vemos con preocupación en estos tiempos
que el debate muchas veces nos divide y que el diálogo queda atrapado en enfrentamientos y diferencias que nos alejan del encuentro. Quizás sea momento de hacer una pausa y pensar en nuestras familias y en las generaciones que vienen para construir entre todos un camino común. Y también en AGDE queremos ser parte de la construcción de este diálogo entre argentinos. Cada uno de nosotros sabe lo que tuvo que atravesar en este tiempo. Salgamos a dar testimonio de nuestro trabajo, de nuestro mensaje. Pongamos a AGDE al servicio de la sociedad, conectando a Cristo con las empresas. Tenemos esperanza renovada en un futuro mejor. Sentimos, interpretamos, acompañamos esa expectativa positiva que atraviesa nuestra sociedad, para que de la mano de la inversión privada se genere desarrollo y el trabajo que tantos ansiamos los argentinos. Lo vemos cada vez que visitemos AGDE en las provincias. Estuvimos en el norte, ahora vamos dentro de poco a Santa Fe, en el centro, vamos a ir al sur en un momento. Hay ganas, entusiasmo y muchos proyectos. Desde AGDE queremos sumar un mensaje positivo, señalando que el camino del encuentro es el que nos propone el Evangelio. Soy muy agradecido a Dios por darme la oportunidad de presidir AGDE. Rezo para que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros y nos ayude a convertir la AGDE en el instrumento de paz y unión para los argentinos, como soñó Enrique Yo. Gracias a cada uno por estar hoy presente y quiero agradecer muy especialmente a Ale Ferraro, que tomó el desafío enorme de liderar este encuentro, y a cada uno de los miembros del equipazo que hizo este encuentro, y también a Ana y todo el equipo de AGDE. Un aplauso enorme para ellos. Quiero invitar a Ale, ¿te animás a subir al escenario? ¿Estás por ahí? Ahí está Ale. Ah, mira, viene con regalito. Qué grande. Esto está fuera del libreto, pero ¿cómo pasó por tu corazón estos 2 días? Bueno, primero que nada, gracias, con muchísima gratitud. Ver esta sala llena a las 4 de la tarde es increíble. Y otro detalle, les agradezco porque realmente estuvieron todos presentes, acá adentro, activos, escuchando, se vivió con muchísima alegría, con muchísima esperanza. Les agradezco los comentarios que recibimos. Y lo que les quiero quizás invitar, hace un ratito pensaba, cuando preparar toda esta jornada fue llena de entusiasmo, ¿no? Cuando pensamos, bueno, empezamos, como dice, empezamos por lo necesario, después hicimos lo posible para llegar a hacer lo imposible. Y esto mismo yo los quiero invitar a ustedes. AGDE es distinto porque lo que hablamos acá no son temas de inmediatez. Son temas en realidad que sostienen, que tienen que ver en realidad con nuestra responsabilidad, no solamente en el próximo quarter, sino pensando en el próximo trimestre, sino pensando en realidad a mediano y largo plazo. Los invito en sus mesas, hay unas hojitas que las quisimos armar en modelo bitácora, son para ustedes, para que si todavía no las completaron se tomen el momento de escribir qué creen que pueden hacer para poner esa gota en el océano distinta mañana, pensando en donde ustedes impactan, sean sus familias, comunidades, sus empresas, sus equipos, donde les toque. Porque eso es lo que queríamos lograr. Ayer empezamos diciendo no queremos que sea solamente una agenda de contenidos, queríamos que se nos lleve a la acción. Estamos enormemente orgullosos. Ayer me encantó lo que Fedora mostró de su AGDE como combustible. AGDE para mí es eso, es ese combustible lleno de gente increíble, donde vivimos la fe y realmente es espectacular. Como dijo Víctor, los invito a sumarse. Y como mañana, 2 cosas. Primero, Ana, no te enojes, quiero que todo el equipo se suba al escenario, por favor, para que todos le den un aplauso al equipo, que fue espectacular. Vamos, el equipazo. La gente tímida. Están un poco tímidos, se ve, pero bueno. Está bien. La humildad es un buen rasgo de un líder, así que...
Bueno, un aplauso enorme para este equipazo. No nos confundamos, la tuya es esta. Y por último, mañana es una fecha importante. Se imaginarán que no fue coincidencia que el evento termine hoy, pues mañana arranca el Mundial. Y no les voy a pedir que canten muchachos, pero con Víctor sí les queremos pedir algo. Nosotros nos vamos a poner la camiseta argentina. Esperen un minuto. Y en realidad nos ponemos la camiseta argentina, pero lo que queremos es que todos nos pongamos la camiseta por crear empresas mucho más humanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.